verte tan nervioso, Lucas. Es verdad. Tengo que calmarme. Pero no sé cómo. Es mi final. Mis fans no me van a perdonar jamás que haya estado con otra mujer que no eres tú. Yo tampoco te voy a perdonar. Bueno, pero tampoco. Es que nosotros no estamos juntos, de verdad. Yo estoy solo. Bueno, sí, pero para la gente sí estamos juntos. Y te digo otra cosa. A mí como fan no me hubiera gustado que me fueras infiel. A ver, yo no le he sido infiel a nadie, ¿ok? Yo estoy solo. ¡Solo! Bueno, si quieres decimos la verdad y ya. No. Eso de ninguna manera. Esa mujer me arruinó. Tranquilo. Yo sé cómo voy a salvar esa situación. Usted la odia, señora. Primero me quitas lo de señora y luego te contesto. Usted no puede estar haciendo estas cosas. Claro que puedo. ¿No me ves? ¿Por qué? ¿Qué gana? Eso luego te lo cuento, pero por ahora te quiero lejos de mi hija. Ya. Mire, usted sabe que yo quiero a su hija. No, mi amor, yo no sé nada. Y por cierto, dile a tu mami que se cuide. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá? Porque si intenta ocupar mi lugar, entonces voy a hablar. Mire, me está enloqueciendo. ¿Qué tiene que hablar? Cosas que estoy segura que a tu madre le aterra que se sepan. Mi mamá no tiene ningún secreto. Usted no la conoce. Ay, corazón, no tienes ni idea de las cosas que tu mami no te ha contado. No voy a permitir que hable así de mi mamá. Tú no me puedes permitir o no permitir nada. Y eso sí, dale el recado a tu mami, porque ella sí sabe de lo que estoy hablando. Mira, ¿sabe qué? Vaya a aventar veneno en otra parte, pero no con mi mamá. Es tu madre la que se la pasa regando veneno por donde va. ¿Cómo que te vas a Europa? Depende de ti. Pero es una locura, hija. Ay, papá, por favor, locura es que traigas a Lois acá. Oye, tú no me podías amenazar. ¿Me estás amenazando? Sí, sí puedo. De hecho, lo estoy haciendo, papá. Hija, yo amo a Eloísa. Tengo derecho a rehacer mi vida. Papá, tus decisiones tienen consecuencias. ¿O ella o yo? No, hija, no te opongas, por favor. Haz lo que sientas que debas hacer. Yo solamente te estoy avisando que si decides hacerlo, lo mejor para mí es regresar al lugar del que nunca debí haberme ido. Oye, estuve hablando con Diego de lo de irnos a vivir juntos. Ay, amiga, ya sabes lo que pienso. Me parece que todavía es muy apresurado. Ya sé. Por eso le dije que mejor nos esperáramos y no nos fuéramos a vivir juntos por ahora. Muy bien, amiga. Yo sé que ahora sientes tristeza, pero luego te vas a dar cuenta que fue la mejor decisión. ¿Tú crees? Sí. Sí, amiga, por Estoy eso orgullosa de ti. Yo sí me Está quería ir bien. con él. Chicas, ¿cómo me veo? Ay, muy bien. Pero estás muy misteriosa. ¿Qué fue eso de la mentira y no sé qué cosa se lo hizo? La verdad no tengo ganas de hablar de eso. Ay, Jessy, vamos, que no quiero llegar tarde. Ok. Oigan, ¿creen que gane nuestro Lucas? Pero claro, eso no se pregunta. Ay, yo no sé, yo no estoy tan segura. ¿Y si no gana? No te Cancelado, pongas cancelado, vieja. cancelado. Y menos ahora que vas a ser la cuñada de nuestro Lucas. Qué loco, ¿verdad? ¿Quién iba a decir? Miren, éramos 4. Y una se volvió la novia. La otra, la cuñada. Y nosotros, pues las fans. Ay. ¿Qué traes? Ay, no sé, como un mal presentimiento. Bueno, Isa, casi No, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Las Lucas. ¡Lucas! ¡Oro, plata y estaño! ¡Oro, plata y estaño! ¡Lucas! ¡Para el galán del año! Ay, no hay que desanimarse. La gente te quiere a pesar de todo, Lucas. Me quieren, pero nunca me van a perdonar. Ya hace horas que están esas fotos en internet. Millones las deben de haber visto. Ni que le interesaras a todo el mundo, por Dios. Ay, Gabriel, por favor, es una forma de hablar. No, déjalo. A él le encanta burlarse de mí. Bueno, hay que ponerle un poquito de humor al asunto, ¿no les parece? El mundo se está cayendo a pedacitos y tú tomas esto como si fuera un tema serio. Es que es serio. Estamos hablando de mi carrera, de todo lo que he luchado. Voy a perder mi premio. Voy a perderlo por tercera vez. Cuarta. Gracias. Gabriel. ¿Qué? Ay, no vas a perder nada, pero si lo quieres ganar, no te puedes quedar aquí tirado. Tienes que levantarte y enfrentar a tu público. Es que no entiendes. Yo no quiero ir a perder allá y dar lástima. Ay. Mami, ya estoy listo. Aunque no estoy de acuerdo en ir a esos premios. Mi amor, eres mi hijo y quiero que vayas conmigo. ¿Para qué? Para que me vea perder como el peor de todos. Ay, mami, ahora sí quiero ir. Gracias. Lucas está acabado. Lo siento por él. Yo no, Salma, porque en las redes no se habla de otra cosa que de la noche que pasó con Estefanía. Ay, la odio. Lo odio. Ay, bueno, los odio los dos. En vez de odiarlos, deberías alegrarte de que se vaya con otra, Salma. Ay, sí, claro. Estoy pensando en hacer un party para celebrarlo. Sabes que no te conviene.
pasa la página, avanza un próximo capítulo. Ya. ¿Y el próximo capítulo eres tú? Sí, yo. Pero por encima de que yo te ame, Salma, aquí lo importante es que Lucas no te merece y no se merece a ninguna otra mujer. Ay, por favor, no me vengas con sermones. ¡Ah! No son sermones, Salma. No. Vas a sufrir. Lucas te va a hacer sufrir. Agustín, entiéndelo de una buena vez. Uno no elige de quién se enamora. Y yo lo siento, pero estoy enamorada de esa rata inmunda. Vengo de hablar con la ex del novio de mi mamá. ¿Y qué onda? Esa señora es una bruja. ¿Pero me vas a decir qué fue lo que pasó? Le fue a decir una mentira a Adriana. ¿Cuál mentira? ¡Que yo estuve con ella! ¿Con ella? ¿Con la señora? Sí, se lo fue a decir a Adriana ahora que ya terminó con el novio por culpa de la mamá. Ay, hermano, pues ahora sí estás en problemas, o sea, es obvio que le cree a la mamá. Ay, pues sí, pues es que yo no entiendo, de verdad. Esa señora parece que odia a la hija. O el tema es otro. Tal vez le gusta si no quiere dar el brazo a torcer. Sí, pero a mí me gusta ella. La hija. Mira, yo me estoy volviendo loco, de verdad. Lo único que sí estoy seguro es que hay que alejar a mi mamá de esa gente. Pero yo la veo feliz. No está feliz. ¿Entonces? Tenemos que separarla de Carlos Subizarreta. Ay, patrón, usted no debería tomar. Algo tengo que hacer, ¿no? Bueno, por las dudas voy a buscar el teléfono de la ambulancia. No exageres, Natalia. No exagero. ¿Ya se le olvidó aquella ocasión que el corazón le dio un susto? La vida me da más sustos que el corazón. Sería una pena que justo ahora que está por empezar una nueva vida, le dé un infarto, patrón. ¿Sabes que ya me cansé? ¿Por qué no vas a buscar duendes al jardín? Ay, qué humor. Y eso que está enamorado. Permiso. Señor, pues llegaron las visitas. Carlos, ¿qué pasó? Adriana quiere volver a Europa. ¿Cómo que quiere volver a Europa? A mí nunca me avisó. Natalia, vete a la cocina. Adriana no está nada bien, Carlos. No, yo tampoco. ¿O qué crees, que me alegra que se vaya o qué? No lo sé. Pero tal vez creo que puede ser lo mejor. En vez de luchar para que se quede, ¿te parece bien que se vaya? Carlos, ella y yo no estamos bien. Yo pensé que ustedes... Sí, yo también pensé que podíamos lograrlo. Pero no. Y tú sabes cómo soy yo de optimista. Pero lo que siente por ese tipo es más fuerte de lo que yo creí, aunque a ella le cueste trabajo aceptarlo. Justo ahora que estoy rehaciendo mi vida, si ella se va, tengo que volver a la empresa. Y no quiero. Ya hice todo lo que tenía que hacer en esa empresa. Bueno, Carlos, pero tampoco es tan grave. Digo, si ella se va de la empresa, tú puedes conseguir otra persona que la maneje. No es tan fácil. Es una empresa familiar. No puede ser dirigida por nadie que no pertenezca a mi familia. Bueno, pues entonces te va a tocar volver a la empresa, mi estimado Carlos. Sí, me temo que sí. Pensar que yo tenía la ilusión de que te casaras con Adriana y que te sentaras en la silla del presidente. No sé cómo me convenciste de venir acá. No tengo nada que estar haciendo. Ay, tranquilo, pero yo jamás te aconsejaría hacer algo que pudiera perjudicarte. No te preocupes. Flaco, por tu nombre, ¿quieres? Vale, quiero ir a la casa. Ay, mi amor, en un rato, ¿eh? Acuérdate que yo te acompaño a muchas cosas y nunca digo nada. Bueno, sí, pero no quiero estar aquí. Yo tampoco. Tommy y yo nos vamos. No se van a ningún lado, nadie se va a ir a ningún lado, ¿sí? Yo contigo no voy a ningún lado. No, es que de verdad no puedo soportar ver como el Franco Villar o Uribe se me quita mi premio. Me lo van a robar. Nadie te lo va a robar. Si es tuyo y de nadie más. ¿Podrías dejar de ponerme más nervioso, Gabriel, por favor? A ver, tú vas a ganar. Mírame a los ojos. Repite conmigo. Soy Lucas Duarte. Soy Lucas Duarte. Exacto. Y voy a ganar. Y voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Enfrentaré esto como un hombre. Enfrentaré esto como un hombre. Eso, vamos. ¿Qué pasa? La prensa. No. Tranquilo. Yo me encargo de la prensa, ¿ok? Tú no tienes que decir nada, como siempre. Cabeza en alto. Oye, ¿tú no puedes hacer nada? ¿Cómo qué? No sé. Habla con ella. Convéncela de que me deje ser feliz. Es una locura que me obligue a elegir entre Luisa y ella.
Carlos, yo puedo hacer todo lo posible, pero yo te dije, estamos distanciados. Yo no creo que me escuche. Mi hija te quiere y te escucha. Habla con ella, ¿eh? Convéncela de que se quede. Por favor. Tengo que entender que con la Presi no va a haber nada. Es que nunca vamos a tener nada, en serio. Ya era hora de que te dieras cuenta, hermano. Sí, pues hay muchas cosas que nos separan. Como Jessica, por ejemplo. ¿Qué onda con ella? Pues nada, pues ahí ando con ella, pero pues tú sabes que yo pienso en la Presi. Pero Jessica es como tú, carnal. Te quiere como eres, no como la otra que te quiere cambiar. Pues sí, me quiere y todo lo que quieras, pero este no entiende. ¿Cómo Pues le hago? hazlo entender. ¿Qué quieres que te diga? No, pues nada, pues tienes toda la razón. Pues me tengo que olvidar de Adriana, en la Presi. Hola. Me dijo Natalia que querías verme. No te veo nada bien. Me duele mucho la cabeza. ¿Es urgente, Benicio? Digamos que sí. ¿Quieres un té, algo de tomar? Si quisiera algo, se lo hubiera pedido a Natalia. Gracias. Dime qué quieres. Es que quiero volver a mi cama, ¿sí? Me dijo tu padre que estás pensando en volver a Europa. Sí. No lo hagas. Depende de él que me quede o que me vaya. Por favor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Pero por favor, no te vuelvas a ir. Yo no me puedo quedar si él trae a Eloísa a esta casa, Benicio. Adriana, tú sabes que yo te amo. Yo te amo y estoy dispuesto a todo con tal de que tú te quedes. Señores de la prensa, por favor, no insistan. Ya se los expliqué. Lucas Duarte no va a dar declaraciones hasta que termine la ceremonia. Por favor, no insistan. ¿Y por qué la fan aguanta que le pongan los cuernos? A ver. Aquí nadie le puso los cuernos a nadie. Si va a hablar conmigo, hágalo con respeto, por favor. Oye, pues la foto lo dicen todo. No, por favor. Fue todo un plan para desprestigiar a Lucas. ¿Ustedes creen que si me hubiera puesto el cuerno yo estaría aquí con mi hijo? Por favor, por supuesto que no. No hagan caso a esas calumnias. ¿Por qué no habla y le da la cara? Porque la protagonista de ese escándalo fui yo, ¿no? Con esas calumnias a la que le hicieron pasar por cornuda y además un escándalo y horrible, ¿no? Ven, Lucas, nosotros estamos bien, nos amamos y no nos importa ninguna foto. Todo fue un plan para perjudicarlo, pero no lo van a lograr, fíjense. ¿Por qué no mejor van a preguntarle a Franco Villar qué se siente ser un cornudo? Porque yo sé lo que hace mi novio, pero yo no estoy tan segura de saber si él sabe, ¿verdad?, lo que hace su novia. ¿Usted dice que ella es la novia de Franco Villar? No solo lo digo. Esa que está ahí es la novia de Franco Villar, lo aseguro. Y además, es mentira que anoche estuvo con él, porque anoche él estuvo conmigo. ¿O no, Lucas? Ella disfrazó la foto para destruirlo. ¿Qué te pasa? Yo no truqué la foto. Ay, por supuesto que sí. Pero bueno, ustedes deciden. ¿Le creen a ella o a mí?